Hola, bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar viendo este video. Soy Lula Nesan, facilitadora, coach holística y educadora. Me especializo en procesos de transformación personal y profesional, fundamentalmente para mujeres. Y en esta ocasión quiero invitarte a que me acompañes a ver este video sobre el miedo y vamos a encontrarle una vuelta desde diferentes puntos de vista, desde el coaching, la programación neurolingüística y también desde las barras de Axel. El miedo como portal de transformación, he titulado este video. Y bueno, arrancamos. ¿Qué más? Pasamos a la siguiente. ¿Qué vamos a explorar? Bueno, vamos a explorar el miedo como emoción protectora desde un punto de vista del coaching, el miedo como respuesta automática desde el punto de vista de la programación neurolingüística, el miedo como implante distractor desde el punto de vista de las barras de Access. Y al final vamos a buscar algunas herramientas para liberar y poder elegir y vamos a hacer un ritual. Así que eso es lo que vamos a vivir en estos próximos minutos. El miedo desde el punto de vista del coaching. ¿Qué pasa si el miedo lo podríamos observar como una señal? Es decir, ¿qué tal si el miedo cuida aquello que valoramos? Aquello que no nos gustaría perder. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que está queriendo cuidar ese miedo que sentimos, ese miedo que percibimos? Poder identificar cuál es el valor que está en juego en cada uno de nosotros cada vez que sentimos miedo. Miedo a perder la libertad, miedo a perder independencia, miedo a perder qué. Entonces, la próxima vez que sientas miedo, podés preguntarte, ¿de qué me está queriendo cuidar este miedo? Y empezar a ir un poquito más profundo a ver qué hay detrás de ese miedo. Entonces puede ser que haya, por ejemplo, les traje algunos ejemplos, miedo a hablar en público. Y en este caso, el miedo puede estar cuidando tu necesidad de aceptación, una necesidad de pertenecer, a no ser juzgada. Eh, ¿Qué valores pueden estar en juego? Puede estar en juego el valor de la autoestima, de la imagen, la conexión con otros. Ahora, ¿qué pasa cuando el miedo es a emprender algo nuevo? Y puede estar cuidando de la seguridad económica o tu identidad actual. Eh, Nuestra identidad es algo que vamos forjando día a día. No es que nacimos de determinada manera, es una construcción. Y muchas veces es necesario dejar de ser o de identificarnos con la persona que estamos siendo para ser de una manera diferente, para lograr cosas diferentes. Entonces, en ese miedo a emprender algo nuevo puede estar identificada eh, nuestra identidad como posible cambio. Y en este caso, eh, uno de los valores que puede estar en juego es la estabilidad, la coherencia, el reconocimiento. Cuando hablamos de tener miedos a poner límites,
Eh, en realidad pueden estar en juego perder la armonía de los vínculos que consideramos importantes y pueden estar en juego el valor de las relaciones, el valor del amor, la pertenencia. Cuando hablamos de miedo a equivocarnos, puede estar en juego el cuidado de la necesidad de tener control, de la autoexigencia. El valor en juego puede ser el valor de la excelencia, la confianza, la validación. Entonces, el miedo no aparece porque sí, aparece para cuidar algo que estás valorando y que es algo que no querés perder. Entonces, ahí aparece el miedo para evitar que pierdas algo que valorás. Pero cuando lo reconoces, podés elegir desde otro lugar. Por eso esta pregunta. Vamos a la otra. Estamos. Ahora, el miedo como respuesta automática. El miedo como respuesta automática, es decir, esas cosas que hacemos sin tener absoluta conciencia, ¿se entiende? Es como esas acciones que no pensamos al hacer, simplemente las hacemos. Entonces, acá la idea es poder identificar cuáles son esas respuestas automáticas que estamos llevando a la práctica eh, cuando creemos que estamos sintiendo miedo. Y entonces volvemos a lo mismo, miedo a equivocarnos. Ok, en este caso podemos entender, bueno, ¿qué es lo que pasa si me equivoco? Bueno, por ahí si me equivoco me parece que no estoy siendo suficiente o qué pasa si cada vez que me equivoco puedo pensar que ese error que acabo de cometer me, me convierte en una mejor persona porque estoy adquiriendo aprendizaje. Estoy aprendiendo a confiar en mí, en mi proceso, en lugar de eh, llevar como un karma esa equivocación. Y lo mismo que el miedo a hablar en público. En general, lo que nos pasa es que cuando actuamos de una manera inconsciente, se ha fijado, se ha sellado algo dentro nuestro en donde ha ocurrido una situación y a su vez ha sido reforzada por una emoción. Entonces, cuando eso ocurre eh, y no queremos volver a repetirlo, y en esa oportunidad nos dolió, nos frustró, no nos gustó la emoción que sentimos, y en lugar de vivirlo como un aprendizaje, ahora esa parte del cerebro lo que nos hace es evitar que repitamos esas sensaciones que para nosotros no fueron tan agradables. Eh, entonces nos resguarda desde ese lugar, en manera inconsciente. Y cuando de pronto decimos, bueno, me da vergüenza hablar en público, bueno, ¿qué tal si en vez de eso estoy pensando, bueno, estoy compartiendo algo valioso? O cuando comparto esto, puedo llegarle a personas e impactar en sus vidas.
O lo mismo que el miedo al rechazo. ¿Qué pasa con ese no me van a elegir? ¿Y qué tal si no necesito ser elegida por otros, sino por mí misma? Y me reprogramo desde otro lugar. ¿Qué tal si aprendo primero a elegirme a mí misma? ¿Sí? O lo mismo que el miedo a tomar decisiones, porque por miedo a equivocarme no tomo decisiones y se vuelve un círculo vicioso. ¿Y qué tal si toda la elección que tomo la vivo desde un lugar de transformación? Desde el lugar que estoy aprendiendo a decidir desde la conciencia y no desde el miedo. Estoy aprendiendo a elegir desde el amor y no desde el miedo. Y cuando vemos el miedo desde Access, en realidad lo que vemos es al miedo como un implante distractor. Es decir, el miedo no es real, es simplemente un punto de vista que me distrae de alcanzar aquello que quiero, de llegar a elegir eso que sé que me va a hacer bien, que elijo porque me va a generar contribución en mi vida. Y sin embargo, utilizo el miedo como ese implante distractor eh, que no es ni más ni menos que una construcción que me aleja del poder y de la elección que tengo. Eh, Se utiliza para salir de este lugar, de este círculo vicioso, en Access una frase en donde dice que es un interesante punto de vista, el punto de vista que tengo sobre este tema. ¿Por qué? Porque al entender racionalmente que todas nuestras formas de vida son construcciones y todo lo que nos trae hasta este lugar son construcciones, eh, juicios, creencias que hemos ido eh, incorporando en nuestra vida a raíz del lugar en donde hemos vivido, la gente con la que nos hemos rodeado, las personas con las que compartimos. eh, Podemos comprender conscientemente que no es la verdad de las cosas, que simplemente es un interesante punto de vista el que tengo sobre esta situación, o sobre este hecho, o sobre este miedo. Y cuando podemos verlo desde ese lugar, podemos desafiarnos a nosotros mismos a poder elegir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo racionalmente que es simplemente un interesante punto de vista y que podríamos vivir esta experiencia desde otros puntos de vista que nos generen unas nuevas posibilidades. Entonces, la invitación para este ritual de cierre es que puedan tomar un lápiz y un papel y que puedan escribir eh, cuál es el miedo que está frenando sus elecciones en este momento. Y que puedan también hacer una lista en donde comience de la siguiente manera. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de miedo a X. Y cada vez que siguen avanzando, por ejemplo, miedo a hablar en público. Ok. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista eh, de tener miedo a hablar en público. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de hablar en público porque me da vergüenza. Interesante
punto de vista, que tengo el punto de vista que la vergüenza es de tal manera. Interesante punto. Y así vamos como escarbando eh, para ir derribando esas creencias, esos juicios que están limitando nuestras elecciones. Así que bueno, espero que les sirva, que les guste y que fundamentalmente lo puedan poner en práctica. Así que yo particularmente les dejo un beso muy, muy grande.